La confrontación entre Occidente y Rusia en estos momentos toca un punto peliagudo. La retórica dura, sin tapujos, grafica la situación en el terreno luego del estallido de la crisis de Europa del Este. Principalmente, esa retórica ácida es alimentada por la prepotencia de Occidente de tratar a Rusia como una potencia de segunda categoría. No obstante, los voceros militares de Occidente deben resignarse ante la realidad. Vencer a Rusia en el aspecto militar no es asunto que pueda lograrse con deseos. Los métodos, incluyendo las sanciones, han fallado. Los voceros de la OTAN lo dicen, ni con magia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, se pronunció en términos pesimistas sobre la pretensión de Occidente de vencer a Rusia en el teatro de operaciones de Europa del Este. El dirigente castrense aseguró que no existe una varita mágica para derrotar a Moscú. El mensaje del dirigente británico parece tener un destinatario concreto. Sus palabras fueron dichas en una visita realizada a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense. Ciertamente, afirmó que todavía conserva esperanzas de una victoria de Kiev en el conflicto. Soy optimista y piensa que entre este año y el que viene, Ucrania seguirá teniendo impulso, así afirmó. Lo que se trasluce de las palabras del burócrata británico es que Occidente contempla un conflicto a largo plazo, obviando las bravuconadas anteriores sobre una victoria rápida sobre Moscú. No va a haber nunca una varita mágica para que haga que colapse Rusia, así dijo el dirigente en un lenguaje edulcorado, pero que no deja dudas. Invitó a la comunidad internacional, lo que quiere decir a Occidente, a ser más realista con respecto al conflicto, augurando que se extenderá al año 2024. Las palabras del dirigente británico deben ser tomadas en cuenta. Algunos en Estados Unidos y en Europa han comenzado a mostrar leves quejas sobre la prolongación del conflicto, que se ha extendido en sus dimensiones y consecuencias perniciosas para la estabilidad global. Las fisuras se sienten entre los aliados. Las discrepancias se han abierto en el frente económico con la situación de los granos ucranianos más baratos que inundan los mercados de los países europeos, causando graves pérdidas a los productos nacionales de cada socio. La Unión Europea, a comienzos de la crisis de Europa del Este, exonera del pago de impuestos arancelarios a los productos agrícolas ucranianos, con el fin de mantener una fuente de financiamiento a las autoridades de Kiev. No obstante, el tiro le está saliendo por la culata. Polonia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Rumania expresaron su descontento contra Bruselas. Inclusive Polonia cortó temporalmente la entrada a su territorio de granos ucranianos por la encendida protesta del sector agrícola del país que presionó para que Varsovia actuara. Las decisiones de Polonia no son acertadas, ya que este tipo de medidas competen al régimen comunitario, así advirtió Ursula von der Leyen en un nuevo episodio de rebeldía polaca. La dirigente europea matizó al proponer un subsidio comunitario a las pérdidas del sector primario de estos países con el fin de solucionar la crisis, denominada del grano, rápidamente. Otro elemento no menos desestabilizador ha generado daños a la alianza del Occidente colectivo: la corrupción de funcionarios ucranianos con respecto a los fondos enviados para armamento y ayuda humanitaria. Estados Unidos ha desembolsado alrededor de $75.000 millones. Evidentemente, estos voluminosos desembolsos interesan sobremanera a Estados Unidos. La cantidad comprende ayuda humanitaria, económica, infraestructura y militar. Sin embargo, una ínfima parte es regalada, según ha revelado una investigación del New York Times. Siendo así, desde Washington deben apostar a una victoria total de Kiev, ya que alguien debe pagar por tal desembolso. Ucrania es la orientación más beneficiosa de las inversiones del Coloso del Norte, pero la corrupción de funcionarios ucranianos pone los pelos de punta a Estados Unidos, según el Washington Post. Los ruidos son tales que durante la conferencia de Múnich de este año, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, tuvo que salir al paso y afirmar que los casos de corrupción eran mínimos. No obstante, sus aliados occidentales no han dejado de presionar por una mayor transparencia.
En ese sentido, Ben Wallace afirmó que existen graves riesgos en las operaciones militares, fundamentalmente porque la proyectada contraofensiva del régimen de Kiev en el terreno puede verse comprometida, ya que los aliados no seguirán aportando suministros para que desaparezcan. Según el Washington Post, los escándalos obligaron a los representantes del Pentágono y la Agencia para el Desarrollo Internacional a visitar Kiev para amenazar sobre la continuidad de la situación. Inclusive recomendaron abordar directamente la distribución de los mismos con el fin de manejar de forma correcta la llamada ayuda internacional. Un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, endulzando la píldora, reconoció que la situación ucraniana se complicaba con la corrupción. En el mismo, afirmó que las autoridades de Kiev eran poco cuidadosas con la protección del patrimonio del país y extranjero. Con ese coqueto lenguaje, fácilmente se puede intuir la verdadera situación del fenómeno. La inspectora general interina de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Nicole Anjarela, reveló que en casos de conflicto, este tipo de casos se ocultan y solo se filtran pequeños indicios, es decir, que el problema es endémico. De esta manera, se van sumando elementos contrarios a la estrategia de Estados Unidos. Realmente es imposible culpar a Rusia por esta situación. Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, refirió que las expectativas de Zelensky de una victoria sobre el terreno no son realistas. Desgraciadamente, el nivel de intromisión de las potencias occidentales en el conflicto de Europa del Este les imposibilita, por ahora, desprenderse de un aliado que se hace paulatinamente tremendamente incómodo. Sus economías y los gastos inherentes están siendo demasiado altos. Según una investigación del País de España, publicada el 1 de abril de 2023, se aseguró que el ritmo y entusiasmo de los socios europeos con respecto a Washington y Kiev se había reducido, tanto en suministro militar como apoyo político. De hecho, el diario calificó la situación como de punto muerto. Desde Moscú el cansancio no es menor. El canciller ruso Sergei Lavrov señaló que su país está dispuesto a establecer conversaciones en la medida que Occidente cumpla su palabra. No obstante, también remachó que, de lo contrario, el ejército ruso cumplirá la tarea. Entonces, la advertencia de Ben Wallace sobre la extensión del conflicto hasta el año 2024 no parece ser un disparate. Todo lo contrario, demuestra que los líderes occidentales están dispuestos a llevar el conflicto a otro nivel para lograr sus objetivos, aunque estos sean irrealizables. Cabe recordar que en la primera instancia, Washington prometió castigar a Rusia. 9.000 esquemas de sanciones, una escandalosa cantidad de dinero desembolsado, campañas mediáticas de por medio, no han sido suficiente para determinar la victoria. Es más, todo lo contrario. En política internacional, los trucos mágicos no existen. Biden pensó que podía declarar la victoria y estas, por decreto, no existen. Desde Moscú están preparados para una extensión del conflicto, porque simplemente no creen en varitas mágicas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.